Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva entrevista de Cita de Libros de El Mostrador. En esta ocasión estamos con el autor Jorge Vallejos Bernal. Él acaba de publicar un libro que se llama Tambo Atacameño, que recoge la historia de un espacio cultural homónimo que existió desde la década del 60 hasta 1980 en la Universidad del Norte en la ciudad de Antofagasta y que vio pasar allí a grupos legendarios, entre otros como Iyapu. Bueno, Jorge, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista ya, y por el interés, digamos, de dar a conocer esta cosa que es una historia muy larga, es una historia que partió en la década del 60, ya, y el libro me demoré 40 años en escribirlo, 40 años en salir, o sea, y estuvo listo el 2019 para ser lanzado el 2020, pero por razones obvias nos agarró la pandemia y no pudimos hacer nada de nada con el libro. Y lo estamos retomando ahora, ya. De hecho, con el lanzamiento que hubo hace un poquito tiempo atrás, la semana pasada, creo que fue, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago, marca un hito que queremos retomar, dar a conocer este libro. Ahora cuéntanos, cuál fue cómo estuviste involucrado tú con este espacio y cuéntanos un poco la historia de cómo surge este lugar. Bueno, si yo te cuento que son 40 años que yo me demoré en escribir el libro, significa que tengo ya cierta antigüedad en este tipo de cosas. Pues ya yo ingresé al conjunto folclórico de la Universidad del Norte, que era el propietario del local llamado Tambo Tacameño, ¿ya? Y yo tenía 17 años cuando ingresé a eso, ¿ya? Y de ahí hasta que la dictadura nos cortó las alas del año 1980, eh, ocupé todos los cargos habidos y por haber, llegando a ser ya los últimos años el director general. Entonces, son harto tiempo que yo contactado, comunicado con la gente del folclore. Y ahora, cuando tú ingresas, ¿qué función desempeñaste allí? Oye, yo era un pollo, pues, 17 años, sabía tocar guitarra así, cantaba, y fue ese el motivo por el cual me llamaron para participar en este tipo de cosas, ¿ya? Y es una forma de cómo captan integrantes los grupos, ven a alguien que cante, que toque guitarra o hace alguna cosa distinta y te invitan, y me invitaron, ¿ya? Y hay una cosa bien curiosa, te la cuento en dos palabras. Yo tenía una banda de rock, ya a los 17 años yo tenía una banda de rock y que nos iba muy bien. Y nos iba muy bien, teníamos tocata todos los fines de semana, ganábamos un buen billete para ser lolos, ¿cierto? Ganábamos billete. Y cuando a mí me invitaron a esta actividad folclórica, lo hice sin pensar, pero pasé de ganar mucha plata a no ganar nada. Es decir, la más humilde de las funciones artísticas que se puedan dar son los que trabajan con el folclore, aparte de los del circo. Entonces, hubo un cambio en mi vida, pero lo hice encantado porque a mí eso me apasiona. ¿Cómo fue la participación de los músicos de Yapu, por ejemplo, en ese espacio? Ah, es una cosa, es una historia muy simple. De hecho, en el libro hay varios capítulos en los cuales yo relato la génesis de Grupo Yapu. Ya, la génesis, después los cronistas musicales y todo. En el libro hay bastante información respecto a eso. Pero, ¿cómo aparece Yapu dentro del grupo? El año 1973, cuando se produjo el golpe, todos arrancaron. Ya. Y Yapu estaba en Santiago grabando el segundo disco por el sello DICAP. Y obviamente tuvieron que fumarse. Y al fumarse significó para ellos algunos volver a la ciudad de origen, porque ellos son de Antofagasta. Y volvieron, ¿ya? En ese entonces el líder del grupo Yapo era Jaime Márquez, ¿ya? Que después que se quedó en Europa, Roberto asumió la función de ser el líder, pero el líder, realmente el que formó el grupo Yapo es Jaime, que vive en este momento en Málaga, en España. Él llegó a golpearme la puerta al tambo, ¿ya? Y él me dijo: Jorge, ¿qué posibilidad hay de que pueda participar con ustedes? Yo dije todas, pues. Yo conocía a Jaime, ese era su valor y todo. Bueno, él fue el primero que llegó
Y después llegó el resto, uno a uno fueron llegando, apareciendo, ¿ya? El último que apareció fue Andrés Márquez, pero junto con Jaime venía José Miguel, después Roberto, Osvaldo Torres, y el último que se integró, como te decía, fue Andrés. Andrés Márquez fue el último que llegó. Y se integraron al grupo como un integrante más del conjunto folclórico de la Universidad Norte, como uno más de lo que era el tambo atacameño. Pasaron a ser peones como todos nosotros. Y de ahí empezó la presión, ¿ya?, que ejerció el grupo para que ellos hicieran lo que siempre han hecho, lo que siempre hacían, porque se mezclaron con nosotros y no actuaban como Iyapu, eran uno más de nosotros. Pero la presión del grupo, principalmente yo molestaba mucho a Jaime, que era el líder, y ya estaban resguardados dentro de un local tambo atacameño que pertenecía a la Universidad del Norte. Entonces, perfectamente podrían ellos actuar bajo el alero de la universidad. Y eso fue lo que nosotros hicimos con ellos. Los integramos con nosotros como nuestros integrantes, pero a su vez les exigimos que también fueran IAPU, como ellos venían siendo. Poco tiempo, pero lo venían siendo. Entonces, la génesis del IAPU habla de esto, ¿ya? Y Roberto Márquez, que ya estaba, era el director musical, no le fue indiferente la voz de Eric Maluenda. Eric Maluenda era nuestro grupo, no era de Iyapu. Pero su voz extraordinaria le llamó la atención a Roberto, y cuando ellos ya decidieron que ya se habían amparado dentro del grupo y podían seguir haciendo cosas, se fueron y se llevaron a Iyapu, al Eric. Esa fue, bueno, con nosotros hicieron muchas cosas, como Iyapu, como formas personales también. Ya, cada uno de los artistas hicimos programas de radio, de televisión, hicimos hartas actividades. Eso les dio a ellos la fuerza para poder seguir, ¿ya? Porque Roberto lo confiesa, había miedo, y era lógico, estábamos en el año 74, ya, a un año del golpe militar, y nosotros estábamos ahí vigentes, vivos y coleando, porque a nosotros no nos tocaron durante 7 años. ¿Ya? Durante los primeros 7 años del golpe militar no nos tocaron. Ya el 80 se deshicieron de nosotros y toda el área humanística de la universidad desapareció. Quedó convertida la universidad en un instituto tecnológico. Todo lo demás fuera teatro, coro, área humanística, toda el área humanística, todas las pedagogías, quedaron puras carreras técnicas. Ahora, me gustaría saber bien cómo fue el impacto cómo fue el desarrollo de este espacio hasta el año 73, y que supongo que de todas formas algo habrá cambiado después del golpe militar. Bueno, este grupo, el grupo mismo nació el año 61, y nosotros nos demoramos unos años hasta el año 67 sin tener un local propio, ¿ya? Una vez que tuvimos el local propio, perdón, la idea nuestra, estaban muy de moda las peñas en ese entonces. Ya me acuerdo de las peñas y las parras en Santiago desde el año 65. Y se puso muy de moda, en todos lugares habían peñas. Fuera una peña. Y ese fue por lo menos mi principio de un comienzo, y que lo logré cuando yo era director, ya llegué a ser director, logré sacar ese estigma de la mente de la gente que nosotros fuéramos peña. Nosotros no éramos peña. Ya, y tú me puedes preguntar cuál es la diferencia. Bueno, una peña es un lugar donde tiene sus artistas, pero también cualquiera puede pescar una guitarra y toca, o canta, ¿cierto? Ese era el estilo de todas las peñas. Y yo me negaba absolutamente a eso. Yo dije, no, nosotros vamos a ser profesionales de este asunto. Vamos a tener un espectáculo montado por temporada, el mismo espectáculo, y montado por nosotros mismos. Es decir, nosotros éramos como 40 integrantes. El espectáculo lo hacíamos entero nosotros, entero. ¿Ya? Partíamos, ponte tú, a las 9:30 de la noche con la función, y terminábamos como a las 2 de la mañana. Teníamos un espectáculo completísimo, pero hecho solamente por nosotros. ¿Habían artistas invitados? Obviamente que habían artistas invitados,
pero no dependíamos de ellos, que eso es lo que yo perseguía, no depender de gente que no es nuestra. Tenían acceso, siempre y cuando, y esto te lo puedo asegurar que era cierto, siempre y cuando tuvieran la calidad para subirse al escenario nuestro. En ese sentido éramos muy soberbios, ¿ya? No cualquiera se subía, entonces cuidábamos ese asunto. Y así fue hasta el final, así fue hasta el final. Y ese fue el gran éxito nuestro, que era un grupo que era totalmente independiente en términos de actividad artística, lo hacíamos todo nosotros. Y cuando digo todo, es todo. Barríamos el local, atendíamos las mesas, dejábamos el local limpio, todo, todo. Éramos obreros y artistas. Y cómo el espacio pudo sobrevivir después del golpe de Estado? Porque aparte en Antofagasta fue bien feroz con el tema de la caravana de la muerte, por Mira, ejemplo. esa es una pregunta que uno puede jugar un poco a la ciencia ficción dentro de esto. Lo que sucede es que en el año 73, cuando se produjo un golpe, ya el grupo llevaba una buena cantidad de años. Yo diría que nosotros teníamos 11, 12, 13, como 13, 14 años más o menos de existencia, y de una existencia muy rica, muy productiva. Ya, en ese periodo logramos grabar casi todos nuestros discos, que posteriormente grabamos 2 más después del 73, pero era la experiencia más rica del grupo fue en ese periodo de crecimiento, cuando se hizo mucha televisión, se hizo muchos programas de radio y fundamentalmente los discos. Ya, tú sabes que grabar discos ahora es súper fácil, pero antes no. Antes había que tener un 6 disquero, con un ingeniero, con un director artístico, todo. Bueno, a la usanza antigua que era muy difícil. Y nosotros logramos eso. Primero con Saúl San Martín, después con Roberto Inglés, posteriormente con Ricardo García. Ellos fueron los padrinos nuestros en todo lo que nosotros grabamos. ¿Ya? Entonces, eh, pensamos nosotros, ya esto es una conjetura, la actividad que nosotros hacíamos para la universidad era tan importante, ya, que nos respetaron. El golpe militar arrasó casi con toda la actividad artística en Antofagasta. Y lo único que quedamos parados fuimos nosotros. Y como nosotros no nos tocaron, nosotros seguimos. Y seguimos haciendo todo lo que teníamos que hacer. ¿Ya? Nosotros fuimos el primer grupo pionero en folclore del norte, y eso está escrito en el libro bastante claro. Bastante claro. Y con eso, ¿qué te quiero decir? Que nuestra actividad era nuestra actividad. Y todo esto guiado por lo que dijo el primer director de la Universidad del Norte, don Gerardo Claus Gallo. Él dijo la Universidad del Norte para hacer cosas del norte. Por lo tanto, nosotros no íbamos a vestirnos de guasos, lo hicimos a un comienzo, pero no íbamos a seguir así. Íbamos a dedicarnos a folclore del norte. Esa era la idea. Esa era la idea. Idea que nos costó muchísimo. Muchas peleas, muchas discusiones, mucho descarte de mucho público que nos trataban de bolivianos. Nosotros tuvimos unas peleas increíbles. Yo te podía estar toda la tarde contando las peleas que tuvimos, que hasta se metió el cónsul de Bolivia dentro de la pelea nuestra, defendiendo obviamente el folclore boliviano. Y bueno, yo te decía que ese grupo ya tenía tanta fuerza, ¿ya? De hecho, el año 71, 2 años antes del golpe, la municipalidad nos hace un reconocimiento público por nuestra trayectoria. Ya a ese entonces nosotros teníamos una gran trayectoria, habíamos viajado mucho, teníamos premios. Entonces yo creo que si no nos tocaron, fue precisamente porque nos respetaron el fuero interno de lo que nosotros teníamos. ¿Ya? Éramos un conjunto folclórico, eso éramos. No nos metíamos, digamos, en otro tipo de repertorio. Y no es porque no nos gustara, porque nosotros entonces éramos todos jóvenes, y los jóvenes van siempre con con los corrientes del tiempo, ¿cierto? El gobierno popular y todo ese tipo de cosas, que ya era una gran simpatía para mucha gente, no era ajena para nosotros. Pero nosotros seguíamos haciendo lo que hacíamos, ¿cierto? ¿Y, y qué pasa el año 80 que se clausura este espacio? Ya, ¿Qué fue lo que cambió? eso es muy simple de entender. El primer rector designado
designado por la Junta Militar para la universidad, fue un señor de las fallas, Hernán Danjo Quintana, que yo encontré que era una persona que tenía mucho criterio y nos dejó seguir haciendo nuestras cosas. Posteriormente, 2 años, no sé cuántos fueron, 3, cambiaron de rector Jaime Oviedo Cavada, que era hermano del obispo de Antofagasta. Él pasó a ser rector. Y también nos toleró mucho, nos aceptó, incluso asistía a funciones con nosotros. ¿Ya? Bueno, Hernán Danjo Quintana nos acompañó incluso en la incursión más grande que hizo el grupo cuando nos fuimos a meter al Teatro Municipal de Santiago. ¿Ya? Él estaba en primera fila. En una presentación maravillosa que se hizo esa noche a tablero vuelto y en el Teatro Municipal de Santiago. Es decir, nosotros éramos como la Carmela que llegaba a la ciudad, ¿cierto? Con toda la inocencia que teníamos en ese entonces. Pero logramos hacer el municipal, con nuestro grupo, con nuestra estudiantina. Entonces había ese círculo de respeto. Pero posteriormente empezó un movimiento muy fuerte en la universidad cercano a los años 80, en que decían que las autoridades de Arica, de la Universidad del Norte de sede de Arica, se iba a tomar la Universidad del Norte de sede de Antofagasta para hacer ya la universidad propiamente tal de manos de ellos. Y eso sucedió. Llegó gente a Arica, se tomó el poder, se cambiaron a todas las autoridades y cambiaron al rector. Y ahí llegó un Jorge Alarcón Johnson, que era un marino. Él no aceptó nada de nada, no respetó historia de ningún tipo, de ningún tipo. Nos echaron a todos, incluyendo a Andrés Sabela, que es nuestro poeta insigne que tenemos nosotros acá, también lo echaron. ¿Ya? Y a él lo acababan de nombrar doctor honoris causa y todo, y lo echaron igual. Entonces, son inconsecuencias que suceden, y ahí sí nosotros ya tuvimos que irnos derecho a la clandestinidad. Duramos muy poco porque no teníamos nuestro local. Si el local es el evento aglutinador, que era el tambo. Y eso fue lo que sucedió, es decir, no nos aguantaron más y no seguimos nomás. Bueno, Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro. Lo ha tenido hasta ahora, lo ha tenido.